Saludos. En esta ocasión hablaremos de Parménides. Parménides de Elea. Este filósofo presocrático, sin duda importantísimo en la historia de la filosofía antigua. En el sur de Italia, ¿verdad? En Elea, se desarrolló una filosofía distinta de la filosofía que se había desarrollado hasta el momento en las colonias griegas del Asia Menor. Cuando consideramos a Parménides, ¿verdad? Su filosofía, cuando la estudiamos, podríamos, ¿verdad? Afirmar, concluir que encontramos en su pensamiento, en su doctrina, una metafísica estática que tuvo influencia, mucho influjo, ¿verdad?, en el pensamiento posterior, en la historia, ¿verdad?, de la filosofía posterior. Parménides escribe un poema sobre la naturaleza en el que expone sus ideas respecto del ser, el tema del ser. ¿Y cómo comienza este poema? Bueno, en el fragmento 1 que nos ha llegado, aparece un joven que monta un carro, ¿verdad? Que está en un carro tirado por yeguas. Y este joven también está acompañado por unos seres, ¿verdad? Unas doncellas. Y está, ¿verdad? En dirección, se mueve en dirección, él, ¿verdad? Se mueve en dirección hacia la morada de una diosa. El carro, ¿verdad? Tirado por yeguas. Ese carro, ¿verdad?, en el que está montado este joven, se dirige a la morada de una diosa que le enseñará cuál es la verdad de las cosas, de lo que es. Dice el fragmento 1, lo leo parte. Las yeguas que me conducen hasta donde llega mi ánimo me impulsaron, pues, guiándome, me llevaron hacia el camino de la diosa, lleno de signos, la cual respecto de todo conduce ahí al hombre que sabe. Ahí fui llevado, pues ahí me condujeron las muy conocedoras yeguas, tirando del carro mientras las doncellas mostraban el camino. Bien, y por ahí, ¿verdad? Sigue, ¿verdad?, el poema. La diosa le dirá en un momento al joven: oh joven, acompañado por guías inmortales y por las yeguas que te conducen al llegar a mi morada, salud, pues no es un destino funesto el que te ha empujado a tomar este camino, que en efecto se encuentra fuera y separado del sendero de los hombres, sino Themis y Dike. Dike, que ya aparece, ¿verdad? Es interesante porque Dike aparece en la filosofía de Anaximandro. Es necesario entonces que te informes de todo. Por un lado, del corazón imperturbable de la verdad bien redondeada, y por el otro de las opiniones de los mortales en las que no hay verdadera convicción. Las opiniones, la opinión en griego, ¿verdad? Doxa, es una vía, aparece la vía de la apariencia en el poema, ¿verdad? Parménides aborda, ¿verdad?, el tema de la opinión. La opinión, la doxa, es la vía de la apariencia. Si se sigue la doxa, la opinión de los hombres, no se llega al conocimiento. Es un camino que no conduce a nada. Por lo tanto, se puede identificar la opinión con el no ser, con lo que no es. Bien.
En el poema, Parménides, ¿verdad? Parménides sostiene, ¿verdad? A través, ¿verdad? De la boca de la diosa, que no sabemos cuál es. Hay dos vías posibles, ¿verdad? Para llegar al conocimiento de las cosas en cuanto son, ¿verdad? Hay dos vías posibles para adquirir el conocimiento de las cosas en cuanto son entes. Dos vías posibles. La vía del que es, y es imposible que no sea. La otra vía, la vía del que no es. Esta vía para llegar al conocimiento de las cosas en cuanto son entes, no la podemos seguir. ¿Por qué? Porque esta vía, la vía del que no es, no la podemos, ver esa vía no la podemos transitar, no la podemos seguir para llegar al conocimiento de las cosas, de la verdad. No la podemos seguir, es impracticable, es intransitable, porque lo que no es, no se puede conocer ni pensar. Lo que no es, no se puede conocer ni pensar. Esa sería la respuesta. Por lo tanto, nos queda la vía del que es. Pero ¿qué significa aquí es? ¿Qué significa aquí es? En griego, esti. ¿Qué significa aquí esti? Porque en griego aparece el verbo ser conjugado en tercera persona, singular en el tiempo presente, en el modo indicativo. Esti, ¿verdad? Dice Parménides en el fragmento 2, ¿verdad? Que se ha considerado el segundo fragmento. Y bien, yo diré, y tú que escuchas, recibe mi relato. Esta es la diosa hablándole al joven. Yo diré cuáles son los únicos caminos de investigación que hay para pensar. Uno, por un lado, para pensar qué es. ¿Qué significa que aquí es? Y que no es posible no ser. Y que no es posible no ser. Es el camino de la persuasión, pues acompaña a la verdad. Otro, por otro lado, para pensar que no es. Y que es necesario no ser. Te enuncio que este sendero es completamente incognoscible, pues no conocerás lo que no es, pues es imposible, ni lo mencionarás. Quiere decir que ese camino, el segundo, la vía para pensar que no es, ¿verdad? Y que es necesario no ser, es completamente incognoscible, pues no conocerás lo que no es, ni lo mencionarás, ni lo puedes pensar. Lo que no es lo que no es impensable, es imposible pensarlo, ni se puede mencionar. Si no se puede mencionar, es que no se puede hablar, ¿verdad? De lo que no es. ¿Qué se puede decir de la nada? Pues nada. Pues no se puede mencionar, no se puede decir nada. No se puede predicar nada de la nada. Bien. Entonces, ¿verdad? Todavía ¿verdad? Nos preguntamos qué significa aquí es, ¿verdad? Para pensar qué es la vía del que es, ¿verdad? Néstor Luis Cordero, este especialista, ¿verdad? Que le ha dedicado décadas al estudio de la filosofía de Parménides, ¿verdad? Nos dice que aquí el verbo ser conjugado, ¿verdad? Como es, esti o estin, ¿verdad? Esti o estin en griego, ¿verdad? Se puede entender como, ¿verdad? Como lo siguiente, que se es, que se está haciendo,
que se da una presencia, que existe, que hay, ¿verdad? Significa aquí, ¿verdad? Significa aquí lo siguiente. Quiere decir que se constata, ¿verdad? Se constata un hecho, ¿verdad? Cuando se dice que es, ¿qué se constata? Un hecho, el hecho de que hay, existe, se es o se está siendo. Si es, pues, aunque Parménides en el fragmento 2 no menciona a un sujeto correspondiente al verbo ser, ¿verdad? Todavía no aparece el sujeto del verbo ser. Dice de que, ¿verdad? Que es el camino o la vía del que es, ¿verdad? Que es. No aparece un sujeto, ¿verdad? En griego, que acompañe al verbo ser conjugado así, ¿verdad? En tercera persona singular, presente, modo indicativo. No aparece el sujeto. Por lo tanto, ¿verdad? Parménides se ha reservado aquí la expresión del sujeto, expresar el sujeto, no quiere expresar todavía aquí cuál es el sujeto correspondiente a el verbo ser conjugado así, conjugado como es. Por lo tanto, se puede traducir ¿verdad? Como que se es, que se está haciendo. Se es significa aquí se está haciendo, se es, hay, existe, ¿verdad? Y es y lo que está aquí constatándose es el hecho de ser, ¿verdad? El hecho de ser. Hay un hecho que hay, que existe, que se es. La pregunta es ¿qué es lo que es? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que qué es lo que está haciendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay? Pues las cosas, ¿verdad? Las cosas, se podría decir, ¿verdad? Pero eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuidado con esa respuesta. El hecho de ser, como dice Néstor Luis Cordero, el hecho de ser, eso es lo constatado con ese término es, con el verbo conjugado así en griego, la esti o estin. El hecho de ser se manifiesta en lo que es, ¿verdad? El hecho de ser es posible. El hecho de ser es posible. Y no solo es posible, sino que se constata, ¿verdad? El hecho de ser se manifiesta en lo que es, ¿verdad? Si hay lo que es, se supone que hay el hecho de ser. Sin el hecho de ser, no habría cosas que son. Sin el hecho de ser, no habría cosas que son. Es tautológico, pero esa es la tesis de Parménides. Sin el hecho de ser, no habría cosas que son. Ese es el núcleo de la tesis. Eso es lo central de esta tesis. Sin el hecho de ser, no habría cosas que son. El hecho de ser se manifiesta en lo que es. Hay, existe. Se da, ¿verdad? Se da, ¿verdad? Una presencia. Se constata, se afirma la presencia, la existencia, la efectividad del hecho de ser, ¿verdad? La efectividad del hecho de ser, la presencia, la existencia, la efectividad del hecho de ser. Bien. ¿Y cuál es la verdad de las cosas? Pues que el ser, toon, ¿verdad? En griego, toon, el ser, lo que se va a traducir por el ser. El ser es eterno e imperecedero. El ser no tiene comienzo ni tiene fin. Y eso es interesante. El ser, ¿verdad? Esa es la verdad de las cosas. Que el ser no tiene comienzo, el ser no tiene fin. En el fragmento 8 del poema leo parte, no lo voy a leer completo, pero leo parte, un fragmento largo. Queda entonces una sola palabra del camino, que es,
Sobre él hay muchas pruebas de lo que está haciendo, de que lo que está haciendo es inengendrado e incorruptible, total, único, inconmovible y acabado. Ni fue ni será, sino que es ahora completamente homogéneo, uno, continuo. ¿Qué génesis le buscarás? ¿Verdad? A lo que está haciendo, a lo que es. ¿Qué génesis le buscarás? ¿Cómo y de dónde habría aumentado? No te permito que digas ni que pienses que fue a partir de lo que no está siendo. Es decir, de lo que no es, de lo que no está siendo, del no ser. Pues no es decible ni pensable que no sea. No es decible ni pensable que no sea. ¿Qué necesidad lo habría impulsado a crecer antes o después, comenzando de la nada? ¿Verdad? Así es necesario ser absolutamente o no. La fuerza de la convicción no permitirá que a partir de lo que no está haciendo pueda nacer otra cosa a su lado, pues ni nacer ni morir le permite dique, aflojando los lazos, sino que los retiene. La decisión sobre estas cosas reside en esto: ¿se es o no se es? Ya se ha decidido por necesidad que uno quede como impensable e innombrable, pues no es el camino verdadero, y que el otro exista y sea auténtico, que es el camino de que es. La efectividad, ¿verdad?, del hecho de ser. La presencia de las cosas son la manifestación de ese hecho. No hay génesis. ¿Qué génesis, qué principio, qué comienzo se le buscará? Como dice la diosa, al ser. No tiene principio, no tiene comienzo, no tiene génesis. No te permito que digas ni que pienses que fue a partir de lo que no está haciendo, pues no es decible ni pensable que no sea. Es eso que está diciendo la diosa, de que no dice no te permito, ¿verdad? Que digas ni que pienses que fue a partir de lo que no está haciendo, es decir, a partir del no ser, que el ser surgió del no ser. Eso que está prohibiendo la diosa y que es parte de la verdad de lo que está aquí proponiendo Parménides como tesis, ¿verdad? Su pensamiento es lo que siglos más adelante propondrá, sostendrá el cristianismo, la doctrina oficial cristiana, que van a decir los cristianos, los pensadores, que lo que es el ser ha surgido del no ser. Eso es pensamiento cristiano. Pero fíjese cómo Parménides, que le enseñará a pensar a los filósofos posteriores, o que influirá en la filosofía posterior, en Platón, Aristóteles, incluso en Epicuro, porque ese principio de la nada no surge nada aparece en la carta a Heródoto de Epicuro. Ese principio aparece en la carta la carta a Heródoto que escribió Epicuro, que es un texto en que se encuentran bosquejadas, esquematizadas las enseñanzas, las doctrinas de Epicuro, para que su discípulo se las aprenda y las tenga siempre en su mente en caso de que en algún momento se inquiete, ¿verdad? Se inquiete por ejemplo, por su existencia, de repente le invada la duda si el alma es inmortal. Pues esta carta de Heródoto es un texto que alivia al discípulo de Epicuro, que le da respuestas. Porque, por ejemplo, el alma no es inmortal, ¿verdad? Para que elimine de esa manera el ansia de inmortalidad, como dice Epicuro en otra carta, en la carta a Meneceo.
pero de eso hablaremos más adelante. Fíjese cómo está diciendo aquí Parménides, que el ser es eterno, siempre ha sido y siempre será, que el ser es eterno y que el ser es incorruptible. Lo que está haciendo, dice Parménides, lo que está haciendo es inengendrado, no tiene génesis, es inengendrado, no tiene comienzo, es incorruptible, total, único, inconmovible y acabado. Bien, y no tiene fin, ¿verdad? Para Parménides es absurdo pensar que el ser ha surgido del no ser y que el ser dejará, ¿verdad?, de existir y se tornará en no ser. Eso es absurdo. El ser es permanente, no cambia. El ser es homogéneo, ¿verdad? El ser se caracteriza por su finitud espacial. El ser es uno y continuo, ¿verdad? Y estas son las características que podríamos mencionar, ¿verdad?, del ser, según Parménides. Bueno, hasta aquí este tema de la filosofía, ¿verdad? De este tema de la filosofía de Parménides. He citado algunos fragmentos, obviamente se puede profundizar muchísimo más en este tema y escribir libros enteros, por ejemplo, como el libro de Néstor Luis Cordero, entre tantos libros que se han escrito y artículos. Bien, hasta luego.